Buenos días, tengan todos ustedes. Ahora vamos a tener la sesión a lo que sería la clase de electrónica. En esta clase de número 1 de electrónica, que en acá se llama Fundamentos de Electrónica, donde se ven conceptos introductorios a semiconductores, transistores, MOSFETs, amplificadores operacionales, que sería una primera parte de un curso de electrónica, podríamos llamarle electrónica básica. Entonces vamos a dar inicio a la sesión número 1. Nuevamente les doy la bienvenida y vamos a iniciar. En esta primera parte nosotros vamos a ver lo que se llama el concepto de señales, y este concepto se engloba en algo que tenemos aquí en un diagrama a bloques, que sería la señal que proviene de cualquier sensor que usted esté utilizando o un transductor. Entonces, usted toma la información de algo que está sensando, que quiere analizar. Entonces, tiene la señal. Después de tener la señal, pues la tiene que pasar. Se toma a través de un sensor y un transductor. Posteriormente, tiene que hacer una etapa de amplificación y filtrado. A partir de ahí puede hacer un procesamiento digital o un procesamiento analógico. En esta parte nosotros vamos a hacer, en el curso haremos procesamiento analógico, ¿verdad? Veremos los integrados o los circuitos que se utilizan aquí. Ok, entonces tenemos como concepto general qué es una señal. Y una señal es una cantidad que varía en el tiempo. Entonces vamos a tener dos ejes para graficarlo, y vamos a tener en el eje X va a ser el tiempo y en el eje Y va a ser la amplitud. En cuanto a la amplitud, pues nosotros vamos a manejar, como estamos viendo electrónica, pues las dos variables principales son voltaje y corriente. Entonces tendremos voltaje o corriente en este punto. Entonces ya amplitud contra tiempo, y graficamos nuestra señal que estamos capturando a través de un sensor o transductor. Ok. Entonces, en una señal vamos a tener que el contenido de información de la señal está representado por los cambios en su magnitud al transcurrir el tiempo. Tenemos ejemplos: el clima, temperatura, las señales de audio, un electrocardiograma, etcétera, etcétera. Ok, para extraer información de la señal se necesita procesar esta. El procesamiento de señales se realiza por sistemas electrónicos. Entonces, nosotros vamos a tener la captura, el procesamiento electrónico, la amplificación, que va a ser a través de básicamente amplificadores operacionales. Y si queremos corriente, pues meteríamos un transistor. Y también depende de esta parte del sensor y transductor, qué es lo que nos esté entregando. Si nosotros sensamos la señal y nos está entregando voltaje, pues nosotros utilizaríamos algo que se conoce como equivalente de Thevenin. Y si nos entrega corriente, pues utilizaríamos el equivalente de Norton. Así, esta parte nosotros, para poder trabajar el aspecto de amplificación y filtrado, vamos a sustituir por sus equivalentes, y entonces nosotros tenemos por lo tanto que la señal se puede representar por el equivalente de
Thevenin, que es esta, voltaje y resistencia, y por el equivalente de Norton, fuente de corriente y resistencia. Estos equivalentes, Thevenin y Norton, los estudiamos en un curso anterior que se llama circuitos, ¿sí? Análisis de circuitos. Ahí se ve con detalle cómo se encuentra a partir de un circuito el equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton. Entonces, nosotros, para no tener aquí siempre el objeto que estamos censando, porque es complicado, ¿verdad?, hacer la instrumentación en ese lado. Bueno, la instrumentación es complicada, pero tener ahí el aparato siempre es difícil. Entonces lo que hacemos es medir en esta parte su voltaje y su corriente con un multímetro, y ese voltaje y esa corriente que nosotros utilizamos aquí en la medición, pues va a ser el voltaje que tenga aquí de Thevenin, la corriente de Norton, y entre ellos dos utiliza la ley de Ohm, y entonces va a tener que la resistencia va a ser voltaje de Thevenin entre corriente de Norton, y así encuentra esta resistencia, ¿sí? De forma experimental. Bueno, nosotros lo que queremos es también unos guías para saber qué sería apropiado. Si de esta parte, cuál de los dos equivalentes es el que podemos utilizar de mejor forma. Y eso nos los va a indicar la resistencia que se encuentre. Entonces, si aquí a la salida de lo que vamos a trabajar encontramos una resistencia pequeña, utilizaremos el equivalente de Thevenin. Si encontramos una resistencia más grande, el equivalente de Norton. Pero comparado contra qué, esa resistencia pequeña contra quién o grande contra quién, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos aquí un parámetro que se llama la resistencia de carga, y esa es con la que se va a comparar. Y la resistencia de carga pues va a ser esta parte. Para nosotros lo que vamos a utilizar, o el concepto de resistencia de carga, pues sería el amplificador, la etapa de amplificación, la etapa de filtrado, la etapa de procesamiento. ¿Qué resistencia tenemos en este lado? Y a esta le vamos a llamar la resistencia de carga. Entonces aquí viene Thevenin o Norton, y aquí viene la resistencia de carga, y contra ello comparamos. Entonces nos queda un esquema así. Esta sería la etapa de la señal del sensado hasta el transductor en esta parte, que sería el equivalente, y posteriormente la amplificación, el filtrado y procesamiento sería la señal de carga. Ahora, pues nada más para corroborar esa comparación, se hace de la siguiente forma. Entonces, nosotros tuvimos esta parte de la resistencia de carga en nuestro equivalente y trabajamos. Lo que se desea es que la señal entregue, si estamos trabajando voltaje, pues entrega la mayor cantidad a la resistencia de carga. Si es corriente, pues que la corriente sea la mayor posible que se entrega a esta etapa. Entonces, como nuestro objetivo es que su salida sea igual a porque queremos entregar la máxima cantidad de voltaje, pues aquí hacemos un divisor de voltaje. Y nosotros tendríamos que la salida a través del divisor de voltaje nos quedaría esto. ¿Sí? Divisor de voltaje. Y entonces, como yo quiero que la salida sea el voltaje que estoy suministrando, pues aquí debo de manipular las resistencias. ¿Cuál sería el ideal? Pues el ideal es que la resistencia de carga sea muy grande comparada contra esta resistencia. Si esta es muy grande, pues entonces le sumas algo pequeño, pues prevalece el valor de la resistencia grande, y entonces aquí arriba sería casi resistencia grande entre la misma resistencia, RL entre RL, porque este es muy pequeñito, y entonces esta casi es la unidad, 0.99. Entonces, de esa forma, nosotros podemos transmitir, si esta es la unidad, pues la salida va a ser la entrada.
Y por eso hacemos esta comparación. ¿Sí? Ya sabemos contra quién. Y entonces nosotros utilizamos este equivalente. Caso contrario, para justificar el equivalente de Norton, nosotros utilizamos equivalente de Norton, resistencia de carga, hacemos divisor de corriente y aquí queremos entregar la máxima cantidad de corriente que nos da la señal a la etapa de la resistencia de carga. Ok, divisor de corriente es la resistencia contraria entre la suma de las resistencias por la alimentación. Y aquí en este caso, pues la resistencia de carga ahora debe ser pequeñita comparada contra la resistencia de la señal. Sí, y en esa forma, pues la resistencia de la señal gana y le suma algo pequeño, pues entonces sería casi la resistencia de la señal y resistencia entre resistencia, pues esto nos daría un 1 y de ahí sale esta forma. ¿Sí? Entonces, la corriente de entrada o de la señal se transmite a nuestro procesamiento de información. Y entonces por eso salen estas dos estructuras. Thevenin, Norton. ¿Sí? Y tenemos un indicativo de qué es lo que vamos a estar utilizando cuando estemos trabajando y haciendo el diseño de esta parte. Bueno, pues por el día de hoy sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un bonito día. Muy amables.